En esta oportunidad vamos a hablar de unas propiedades adicionales de las sustancias puras. Ya vimos que los gases tienen un conjunto de eh, características, entre ellas la energía interna, la entalpía, el calor específico. Bueno, pues todas estas propiedades son el conjunto de características de interés en termodinámica. Para iniciar hablando de este tema, hay que reconocer que existen diversas formas o estados básicos de la materia. Las más conocidas pues son gas, líquido y sólido. Sin embargo, pues también existe el estado plasma. El presente diagrama, el que tienen en pantalla, tiene que ver con los tres estados más conocidos o de más interés para termodinámica. Entonces tenemos el estado gaseoso, el líquido y el sólido, y entre ellos se da una transición, y esa transición o ese proceso termodinámico recibe diversos nombres. Por ejemplo, de gas a líquido, de gas a líquido, condensación; de líquido a sólido, congelamiento; de sólido a gas, se da la sublimación. Y en el sentido inverso tendríamos la sublimación inversa, que en la diapositiva se denomina depositación. De sólido a líquido se llama fusión, y del líquido a el estado gaseoso se llama vaporización. Ahora, la temperatura y la presión de las sustancias está cambiando con estas transiciones, al igual que la energía contenida. Entonces, en este diagrama vemos que el gas es un estado que tiene una mayor energía, y esto se ve reflejado en su mayor valor de energía interna. Bueno, en la diapositiva pueden leer una definición de lo que se considera una fase. Bueno, los cambios de fase son precisamente un reordenamiento de las moléculas dentro de una sustancia. Estoy hablando de sustancias puras. En termodinámica básica, o en este curso de fundamentos de termodinámica, hablamos de las sustancias puras y no de la mezcla. Por ejemplo, en este curso no se analiza la mezcla existente entre el etanol y el agua, entre esos dos líquidos miscibles. Pues bueno, miren, en la diapositiva tienen dos elementos que están conformados por el mismo, perdón, hay dos compuestos que están conformados por el mismo elemento, en este caso, carbono. Al lado izquierdo tenemos un carbón mineral, y al lado derecho tendríamos un diamante. Ahora, estas dos sustancias están compuestas por el mismo elemento, como les dije hace un instante, pero su fase es distinta. En el diamante el carbono está perfectamente empaquetado, organizado, y de ahí esa forma y esa brillosidad y esa, pues el diamante es una piedra preciosa. Al lado pues un trozo de carbón, en él no distinguimos brillo, no distinguimos un ordenamiento perfecto, es un sólido que puede tener un sólido amorfo, no tiene una estructura dentro de él definida, y lo que diferencia a uno y a otro son o es la fase, más no el elemento del que está compuesto. A partir de esta diapositiva vamos a estudiar la transición existente entre el agua en su estado líquido, vapor, y vamos a dejar quizá a lo último, vamos a hablar un poquito de la transición entre el sólido y el líquido, es decir, la fusión. Pues bueno, el líquido comprimido o líquido subenfriado. Cuando ustedes retiran un poco de agua de la llave, lo que van a obtener es agua
y todas las moléculas en ese sistema corresponden a agua líquida, no hay nada de vapor en ese sistema. A ese sistema o a ese estado o esa fase se le denomina líquido comprimido porque la presión de ese sistema es mayor a la presión límite, lo vamos a ver más adelante, es decir, a la presión de saturación. Y también se le denomina el líquido subenfriado porque la temperatura es menor a la temperatura de saturación. Esto lo vamos a ver dentro de poco a nivel de una expresión matemática. Bueno, este es el estado de líquido comprimido. Suponga que comienzo a calentar ese beaker con agua en estado de líquido comprimido. Hay un punto, bueno, aquí vemos un hervor vigoroso, pero hay un punto en el que una pequeña molécula o un conjunto de moléculas alcanza una temperatura de tal manera que se excita. Aquí hay un movimiento de las moléculas en términos pues, de esta energía térmica, y desde el fondo de este beaker hacia la parte superior, es decir, desde el punto más caliente, aparece una pequeña burbuja, muy pequeña. Esa burbuja es vapor, es muy tenue y sale a la superficie. A ese estado en el que el agua está saturada, es decir, contiene trazas de vapor, se le denomina líquido saturado. ¿Por qué líquido saturado? Pues porque la mayor parte está en estado líquido y una masa muy pequeña está como vapor. Ese es un punto digamos, es un valor límite. A partir de este valor límite, el agua comienza a ebullir. Ahora, existe una particularidad en este sistema. Observen que parto de temperatura y presión ambiente. Aquí la temperatura es alta y es la suficiente para que esto comience a hervir, y la presión es constante porque este sistema está abierto. Observen que está abierto a la atmósfera en ambos casos. Aquí se elevó la temperatura, pero a partir de este punto tanto la presión como la temperatura van a permanecer constantes. Bueno, si yo continúo con la transición a partir del líquido saturado, es decir, continúo agregando energía térmica, lo que voy a llegar es a tener cantidades equiparables de tanto de vapor como de líquido. Bueno, aquí ven un proceso, creo que esta foto la tomé, no, perdón, es de internet, pero aquí vemos que esto no solo se cumple para el agua. Cualquier sustancia pura puede modelarse de esta manera. En este caso tenemos nitrógeno líquido que está ebulliendo, se está evaporando. Pues bueno, cuando tenemos cantidades equiparables de algo en estado de vapor, aquí en este libro y en la mayoría de libros de termodinámica, el estado de vapor se le caracteriza con el subíndice G, es decir, que esto es la masa de vapor. Tendríamos masas equiparables de vapor y de masa de líquido. Nuevamente, pues en los libros de termodinámica, la mayor parte de ellos se emplea el subíndice F para describir la fase de líquido. Entonces aquí tenemos masa de vapor, masa de líquido más masa de vapor, es decir, esto es la masa total. A la relación que existe entre la masa del vapor y la masa total de un sistema se le denomina calidad de mezcla. Una calidad de mezcla del 0% indica que aquí no hay nada y que todo está completamente en forma de líquido, saturado. La calidad de mezcla solo está definida para las condiciones de saturación. Es decir, no tengo calidad de mezcla para el líquido subenfriado, no se hace eso. Simplemente se define esas condiciones de mezcla o ese estado
o esa característica se define para las condiciones de saturación. Bueno, ya les mencioné que líquido saturado, calidad igual a 0. Que tenga una calidad del 50% significa que hay por cada 100 partes de toda la mezcla, 50 de vapor. Y así, de igual manera, por ejemplo, 25% significa que hay 25 partes de vapor. El resto, es decir, 100, serían la mezcla de vapor más líquido. En una calidad del 25% tendría 25 en estado de vapor y 75 en estado de líquido. Bueno, continúo calentando esto. Recuerden, este es un proceso a presión y temperatura constante, es decir, que cuando alcanzo creo que ya es el cuarto estado del que les estoy hablando, alcanzo una condición límite que es el vapor saturado o punto de rocío. Pues bueno, el vapor saturado es una condición nuevamente límite. Recuerden, el líquido saturado es una cantidad apreciable de agua en estado líquido y una cantidad muy pequeña en estado de vapor. Pues bueno, el vapor saturado es todo lo opuesto, es decir, existe en la mezcla una gran cantidad de agua en forma de vapor y tan solo una pequeña cantidad del orden de una gota en estado de líquido. Se le denomina también punto de rocío, pues por que se asemeja a las gotas de rocío de la mañana. Bueno, supongan que yo sigo o se sigue un proceso termodinámico y el vapor saturado se sigue calentando. Ya a partir de este punto hay un cambio en la presión y en la temperatura, alcanzan valores superiores a los del vapor saturado. Tenemos la condición final, a esa condición final se le denomina vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado es aquella condición en la que el agua está totalmente en forma de vapor, no hay nada en forma de líquido. Y en la industria este vapor sobrecalentado se le emplea para generar energía, porque recuerden del diagrama de energía, presión y temperatura del inicio. Este estado de vapor sobrecalentado es el de los más energéticos. Tiene mucha temperatura, mucha presión. La presión es más baja. Entonces, el vapor sobrecalentado en ingeniería también se le denomina vapor seco. Vapor seco. Aquí en la diapositiva tienen una advertencia. El vapor sobrecalentado, a pesar de ser un gas, no se modela fácilmente con gases ideales, entonces hay que tener otras consideraciones para el vapor sobrecalentado. Devolvámonos un poquito a estas condiciones, es decir, a la de vapor saturado, la saturación y la de líquido saturado, se le denomina vapor húmedo, en alusión a que tiene ciertas cantidades de agua en estado líquido. Bueno, tenemos vapor seco, vapor húmedo. ¿Qué más podría decirles de esto? Sí. Recuerden que partimos de líquido comprimido y fuimos agregando energía térmica y pues se alcanzaron estos estados termodinámicos. Para devolverse en un proceso termodinámico basta con retirar energía térmica. Entonces de vapor sobrecalentado podremos condensar hasta vapor saturado y el vapor saturado al retirarle energía puede disminuir su calidad y alcanzar el estado de líquido saturado, y cuando al líquido saturado le retiro calor, alcanza el estado de líquido comprimido. Tercera vez que creo que repito esto, pero porque es muy importante, el líquido saturado, estas condiciones y el vapor saturado, esa transición se hace a presión y temperaturas constantes. Bueno, una superficie PVT representa esas transiciones existentes entre los líquidos. En una superficie PVT se representa la presión, el volumen, la temperatura.
y las áreas corresponderían a los diferentes puntos de esta mezcla. También están los sólidos. Observen aquí la transición de sólido líquido y el líquido, es decir, de sólido al líquido, la fusión. Las que se analizan en termodinámica son las proyecciones de esta superficie PVT. Al lado izquierdo tenemos el agua. El agua tiene un comportamiento especial. Si pueden ver esta, digámoslo así, muelita que tiene aquí la gráfica, indica que esta sustancia, cuando es un sólido, se expande, es decir, alcanza un volumen mayor. Este es un comportamiento típico del agua. En regiones nórdicas, por ejemplo, cuando hay un cambio de estaciones, de una estación húmeda a una estación ya invernal, el agua que moja la madera puede expandirse y alterar la estructura de alguna cabaña. O todos han visto el fenómeno que se da en las neveras cuando pues la nevera está atorada en hielo, comienza a expandirse y a dañar o alterar mecánicamente la zona de refrigeración. Bueno, la mayor parte de las sustancias no se expanden al congelarse, entonces esa gráfica corresponde al lado derecho, es decir, a esta de aquí. Vamos a ver cada una de las proyecciones de esta sustancia. Bueno, aquí tenemos la proyección P contra B. Observen la figura, observen la proyección. A este domo, representa un límite y en ese límite está el líquido saturado, está representado el vapor saturado, la mezcla de los dos, está también la región de líquido comprimido y de vapor sobrecalentado. Repito, aquí tenemos la región del líquido comprimido, es decir, que el agua a esta presión y con este volumen específico está en un estado de líquido comprimido. Bueno, desde este punto hacia abajo, en el lado izquierdo del domo, se tiene la línea de líquido saturado, es decir, que agua a esta presión y con este volumen estaría como líquido saturado. Existe un punto del que vamos a hablar más adelante que se llama el punto crítico. Es en el punto crítico donde ya esta sustancia comienza a comportarse no como vapor, no como líquido, sino como otro, lo podríamos denominar otra fase dentro de este sistema. Bueno, conforme comienza a calentar, esta línea marca una relación entre el líquido saturado y el vapor saturado. Recuerden que este proceso, esta transición es a presión constante, al igual que la temperatura. La calidad va variando en esos términos, es decir, aquí tengo calidad 0, calidad 10%, 20%, 30%, 40%, a la mitad estaría el 50%, 60%, 75%, 80%, 90% y 100%, o calidad 1.0. En estos domos, en estos diagramas también distinguimos estas líneas punteadas que se denominan isotermas. Cualquier dos puntos que estén sobre esta línea tienen la misma temperatura. Bueno, entonces, si hablo de un proceso en el que mantengo la temperatura constante, pues observen que para que una sustancia llegue a ser líquido saturado a temperatura constante, la presión debe disminuirse. Por ejemplo, de esa manera se evaporan el agua en estado el agua de los jugos para hacer una concentración de frutas. Como con temperatura se puede dañar, entonces lo que se hace es reducir la presión drásticamente, y al reducir la presión
esto que estaba como líquido comprimido a temperatura constante puede alcanzar la zona de líquido saturado y luego volverse o tornarse vapor sobre saturado y salir de una solución. Bueno, aquí tenemos la región de líquido saturado y aquí habría una línea y esa línea es la del punto triple.